gracias. Bienvenido. Muchas gracias a todos y a todas. Quiero decirles esta mañana que nos sentimos muy a gusto, contentos de departir con ustedes un asunto importantísimo para Ojinaga, para Chihuahua, para el país, para todos los mexicanos. Un asunto que tiene que ver, como ya se ha dicho, con la corrupción política y que es un tema que va a estar presente mucho tiempo en la vida política de este país, porque la inmensa mayoría de los mexicanos, de las mexicanas, están exigiendo ahora que termine la corrupción política, que termine la impunidad con la que se ha manejado el país, el Estado y la inmensa mayoría de los municipios de la República. Había en la enseñanza que recibimos cuando estuvimos en la formación profesional como abogados, que se decía algo así muy bíblico: en el principio fueron los ciudadanos. Ciudadanos que vivían en una especie de estado de naturaleza, iguales todos, felices todos, sin necesidad de una organización. Y se insistía mucho en que a la hora de fundar los países, por ejemplo, a la hora de que se firmó en Querétaro en 1917 la Constitución, que con muchas reformas ha llegado hasta ahora. O sea, el pueblo, los ciudadanos que se organizaban nombrando representantes, desde el presidente de la República hasta el más modesto alcalde o regidor de un municipio, pasando por los diputados, pasando por los gobernadores. Pero cuando ese código se fundó, se dijo que esa representación se creaba, se instituía para beneficio del pueblo, no para beneficio del que ocupaba el cargo político, y entre más alto, mejor, para desnaturalizar. Bueno, pues el mensaje de unión que hemos estado llevando por todo el estado de Chihuahua y también a la capital de la República es como un viaje a ese cierto pasado. Es un viaje a la reivindicación, a la defensa del ciudadano y la ciudadana. Si el poder de las instituciones radica en la ciudadanía, entonces es el ciudadano el que está transitando para recuperar el poder de decisión con todo aquello que ya no se corresponde con los intereses de la sociedad en general. Pero vean ustedes que este gobierno en particular de César Duarte está tratando de pegarle al movimiento justamente en el corazón ciudadano, porque no quiere que seamos ciudadanos. Y por eso el boicot violento el 28 de noviembre en Chihuahua, y por eso el boicot en Ciudad Juárez, y por eso el boicot que estamos viendo aquí en Ojinaga. Porque no quieren que ustedes,
que son los que instituyen el poder para beneficio del pueblo, recuperen esa potestad. Es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos apelando a las mujeres y a los hombres que, asumiéndose como ciudadanos, quieren recuperar el poder para ponerle un hasta aquí, en este caso a un tema fundamental de corrupción política. Y quiero abundar en un tema, porque el tema de la corrupción política ha sido a lo largo de muchos años, un tema de reflexión en la ciencia política, por los abogados, por los juristas, por los sociólogos. Ese tema va desde aquellos que consideran que la corrupción política tenía una motivación civilizadora. Si las grandes compañías mineras o petroleras querían venirse a instalar a México hacia fines del siglo XIX o principios del siglo XX, durante el gobierno del general Porfirio Díaz, pues tenían que batallar muchísimo con el gobierno que diera las autorizaciones, las concesiones. Entonces usaban el lubricante de la corrupción. Pues que el gobernador de Veracruz se opone a que en tal región se instale una petrolera, pues júntale la mano, dale su buen dinerito y verás que todo el gobierno va a estar dispuesto para que tú te instales. Y como a eso le llamaban civilización, pues a la corrupción le llamaban un mecanismo de civilización. Y ese que ha sido uno de los grandes problemas del país, la corrupción política, de hecho pone a debate, a discusión y a decisión de los y las ciudadanas un tema fundamental, un tema esencial que tiene que ver con el futuro del país, pero también que tiene que ver con el futuro de nuestros hijos, con el futuro de nuestros compañeros de trabajo, con el futuro de los maestros, con el futuro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando se organiza en partidos políticos, cuando se organiza atrás de un candidato, lo quiere llevar a una posición de poder para que, estando en esa posición de poder, prodigue los bienes públicos en favor de la sociedad. Pero ese funcionario traiciona a la sociedad cuando aprovecha su posición de poder, sea el presidente, el gobernador o el alcalde, cuando lo usa para su enriquecimiento particular. Necesitamos dar una gran batalla para que no haya esa confusión entre el negocio privado y el negocio público, en esa divisa de convertir el ayuntamiento, la gubernatura, la presidencia de la república en la poderosa palanca para enriquecer a unos cuantos. Necesitamos que esto cambie. Esto se llama rendición de cuentas, esto se llama Estado de Derecho, esto se llama ocupar un cargo y de frente responderle a la sociedad, ya no de cosas graves como la rapiña que tenemos en Chihuahua, sino inclusive la pertinencia de lo que se hace. Hace poco una diputada del PAN decía que corrupción es que las obras públicas se ejecuten bien. Bueno, es correcto en principio, pero también necesitamos ver que esa obra pública que se ejecutó muy bien le vaya a servir a la gente. Porque ahorita venimos de tomar
un video en un rancho que estamos investigando, que probablemente pertenezca a Duarte. Bueno, pues vimos que la carretera se está construyendo muy bien. Sí, pero ¿para quién va a ser el beneficio de esa carretera? A lo mejor esa carretera sí la pavimentan muy bien y para que dure muchos años, pues sí, porque ahí está la inversión del poderoso. Entonces es una lucha que no se agota, porque muchas veces la gente cree que la rendición de cuentas es que el alcalde rinda su informe anual en medio de una fiesta. No, señores, no, señoras. La rendición de cuentas es exigir la responsabilidad del que está administrando el patrimonio público. Tiene que responder conforme a la contabilidad, conforme a la pertinencia, conforme a la capacidad de gestión de esos bienes. Por eso esta lucha es tan importante y por eso Duarte nos pone a sus provocadores. Por eso nos vienen a decir, no, es que el senador Corral trae pretensiones, o quieren esto, o quieren aquello. Nada más díganos algo a lo que podamos aspirar, a lo que no tengamos derecho. Yo lo he dicho muy claramente, yo no tengo por qué andar propalando por el estado de Chihuahua que renuncio a mis derechos políticos para ser más bueno entre ustedes, para verme mejor, porque no hemos iniciado una lucha ciudadana para renunciar a lo que tenemos. El que es político, que sea político, y a ese político que aspira a representar al pueblo, que responda por sus actos. Y entonces, la miga esencial de esta lucha que tenemos en Chihuahua, la deben ustedes captar a fondo. Ya los compañeros que intervinieron antes lo han dicho, pero voy a abundar un poco. Miren ustedes, Duarte, y lo declaró a la televisión nacional, firmó un fideicomiso por 65 millones, fideicomiso que lo funda junto con su esposa, y que los beneficiarios, cuando ellos ya no estén, sean sus hijos. 65 millones, como lo dijo Javier Corral, un cheque, aquí están 65 millones. Él declaró que firmó ese fideicomiso sin ver, quizás insinuando que es poca cosa. Porque yo puedo firmar un cheque por 10 pesos, 15 pesos, sin ver. Pero uno de 65 millones sin ver. Y luego querer convencer a una periodista profesional de la verdad que estaba diciéndole, a lo macho, lo firmé sin ver. Como que estaba dándole una cátedra a la República de que cuando se hace una felonía o se acomete un crimen de este tamaño, por el solo hecho de haberlo realizado a lo macho, ya se purifica. Vean ustedes que ahí está un primer instrumento firmado ante un notario público, 65 millones para un fideicomiso de inversión firmado ante Banorte, y una cláusula es para comprar acciones en un banco que va en proceso de creación que se llama Banco Progreso de Chihuahua. O sea, los 65 millones le daban de entrada la calidad del socio más poderoso que podía dominar ese banco. Pero como gobernador se mueve en la Secretaría de Hacienda, en el Banco de México, en la Comisión Nacional Bancaria, diciéndoles, Chihuahua necesita un banco regional. Y fíjense, hasta dónde llega la falsedad y la perversión de César Duarte. Dice que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, que es el encargado de evaluar si un banco surge o no surge, si se liquida, si quiebra, que ese banco le dijo,
que ese presidente de la Comisión Nacional Bancaria le dijo: funda un fideicomiso para que no te veas, porque va a aparecer nada más el número del fideicomiso y nadie va a saber que es César Duarte. ¿Ustedes creen? Yo puedo concebir que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria es un corrupto, pero no que es un estúpido, como para decirle: mira, disfrázala así. Eso es lo que Duarte quiere, que le crean a lo macho todos los chihuahuenses, de todas partes. Pero como se hizo un estudio de ese proyecto de banco y las agencias mundiales vinieron a hacer la valoración, encontraron cuando menos dos cosas. En primer lugar, que no tenía el tamaño para ser banco. O sea, para ser una unión de crédito, una asociación auxiliar de crédito, sí, pero ya para convertirse en una institución de banca múltiple, no. Entonces le dijeron: no da el tamaño, los bancos deben ser de X tamaño, el que estás creando no tiene. Pues muy fácil, nombra al que fue el conductor de la creación del banco, Jaime Herrera, se lo trae de funcionario, lo hace secretario de Hacienda, el administrador de todo el tesoro público chihuahuense, lo hace el secretario de Hacienda y le ordena que empiece a depositar gran parte de los recursos de los chihuahuenses en depósitos en Unión Progreso. ¿Para qué? Para que cuando regresara quien está haciendo la certificación dijera: ya, ahora sí ya tiene el tamaño. Pero no son los 65 millones, son los 83,000 millones de pesos que estuvieron transitando por las arcas de este banco en creación. Pero este secretario de Hacienda, a la vez, con todo cinismo, va al Congreso y dice: sí, soy apoderado del banco y también soy secretario de Hacienda, y no le pasa nada. Es evidente el conflicto de intereses. Es evidente, él no puede ser representante del banco y a la vez el tesorero o el secretario de Hacienda o el director de finanzas del estado de Chihuahua. Esos hechos están probados sobradamente. Son hechos que, a la luz de todo lo que se ha escrito y dicho sobre la corrupción política, son hechos de corrupción política. Probablemente el catálogo de los delitos que existen en la República sea difícil acomodar esa conducta por una razón sencilla: pues los delitos políticos que existen en los códigos penales del país pues están hechos para proteger a los corruptos, están hechos para que no se castigue, son tipos legales difíciles de probar, pero en este caso nosotros sabemos muy claramente que la materia penal, los delitos cometidos por César Duarte son comprobables y por eso planteamos la denuncia. Y por eso tienen razón mis compañeros cuando dicen: es una muestra pequeña de lo mucho que hay. Es una muestra pequeña. Y yo me pregunto, y por eso andamos recorriendo el estado de Chihuahua, nosotros nos merecemos, como chihuahuenses, como jinaguenses, como mexicanos, tener gobiernos de esos. ¿O queremos regresar al origen del ciudadano que dice: de mí emana el poder, yo puedo decidir que tú te vayas? Y esa es la lucha que andamos auspiciando. Queremos que se vaya César Duarte de la gubernatura de Chihuahua. Queremos que deje el cargo, porque está sujeto a una investigación, y esa investigación
no es independiente, no es imparcial, mientras él sea juez y parte. ¿Y cuándo vamos a ganar esta lucha? Ellos están haciendo hasta lo imposible porque nosotros no ganemos, porque nosotros no triunfemos. Ahí tienen sus porros afuera, hacen sus pintas, desvían a la gente, le engañan. Yo le comentaba a Javier Corral, bueno, he escrito en la última etapa 2 artículos para publicar en el Heraldo de Chihuahua sobre la corrupción política, simplemente no aparecen, se publican. Pero si hiciera un comentario sobre Walt Disney y cómo ayudó a los niños del mundo, pues claro que lo publicaban hasta en primera plana, pero como hablamos de Peña Nieto, hablamos del gobernador, pues no, eso. Y fíjense bien, a mí no me agravia tanto que no publiquen esos textos, sino que sigan considerando que ustedes, hombres y mujeres, son menores de edad que no pueden leer eso. A ustedes es a los que se les priva de esto. Por eso queremos ganar este movimiento, queremos triunfar, queremos que sea concreta la victoria, porque sería efectivamente un campanazo en la República. Sería la primera ocasión en la que un movimiento que brota de los ciudadanos, que le apuesta al derecho, triunfa. Porque entre los corruptos, ellos sí tienen sus movimientos. Ellos saben cuándo quitan a Graniero, cuándo quitan al Negro Durazo. Ellos hacen sus limpias y luego con ellas se engañan. No, nosotros queremos que se sepa que hemos emprendido una lucha y la hemos concretado en un triunfo. Y a mi modo de ver, la manifestación que estamos preparando para el 28 de febrero en la ciudad de Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno, debe ser el momento en el que los ciudadanos se expresen con tal fortaleza que efectivamente a Duarte le llegue la lumbre a los aparejos. Esto es lo que queremos. Y fíjense bien lo que les voy a decir, no lo queremos para una facción, no lo queremos para un partido, un grupo o una ambición personal, lo queremos para todos, porque yo he escuchado empresarios de alto nivel de Chihuahua que me han dicho, cuando el abuso del gobierno llega a tal grado que nos piden cantidades exorbitantes, nos hemos visto en la necesidad de decirle, mejor te dejo el negocio y dame la comisión. Porque tener el negocio para mí significa trato con sindicatos, con seguro social, con el fisco, con los proveedores, y tú nada más sentado recibiendo tu 30%, tu 40%. Beneficia a ellos, como le beneficia al modesto campesino o al mediano empresario. Nos beneficia a todos. Le da un nuevo sentido a la democracia, le da un nuevo sentido a la pertenencia de la ciudadanía. Si este movimiento triunfa, vamos a ganar todos, sin distingos, todos nos vamos a ver beneficiados. Y en este sentido, he pensado ahora que veníamos hacia Ojinaga en algo muy importante. Ojinaga es una frontera olvidada secularmente por los gobiernos, a grado tal que Peña Nieto confundió este lugar con una isla del archipiélago nipón cuando vino acá. Tan olvidado está así el pueblo de Ojinaga. Pero cuando estalló la revolución de 1910, tener una pequeña franjita en la frontera. Imagínense Ojinaga en 1910, 11, 12, ¿qué era?
Pero tener a Ojinaga del lado de quienes luchaban contra la tiranía era una cosa estupenda. Y yo creo que eso también debemos sacarlo como lección de nuestra historia. Yo creo, estoy convencido que la sangre fuerte, el coraje de las mujeres y los hombres de Ojinaga va a estar presente en esta batalla y va a ser fundamental para ganarla. Por eso venimos gritando por todo Chihuahua que viva la Unión Ciudadana. ¡Viva!